En mi vida anterior, cuando la empresa de Jason Miller se quedó sin fondos y se enfrentaba a la bancarrota, me propuso matrimonio para salvar su negocio. Me trató como un cajero automático gratuito y, peor aún, como una criada viva que no cobraba. Drenó cada pedacito de mi valor hasta que no quedó nada y, al final, me torturó hasta la muerte. Cuando abrí los ojos de nuevo, había retrocedido en el tiempo, al momento justo antes de que ese cabrón me propusiera matrimonio. Esta vez, estaba conduciendo un Porsche 911. Mi mejor amigo iba de copiloto, yendo directo al hotel de 5 estrellas donde Jason había planeado una celebración para mi regreso. Ya estaba esperando en la entrada con un ramo de 99 rosas rojas. Detuve el auto y sonreí brillantemente en la superficie, pero en el fondo me sentí tan disgustado que quería vomitar. Mucho tiempo sin verte, Jason, dije. Me entregó el ramo y, dentro, había una tarjeta que decía: Bienvenida a casa, mi querido ángel. Hace un tiempo, este tipo de cosas podrían haberme hecho llorar de emoción, pero, desafortunadamente para él, he renacido y no tengo ningún interés en trucos sentimentales baratos como este. Esta vez no soy tu ángel. Soy el ajuste de cuentas que nunca viste venir. Ahora bien, ¿cómo debería hacer para golpear estas rosas justo en esa cara engreída suya? Efectivamente, Jason personalmente extendió un pastel de 3 niveles. Las venas de sus manos temblaban visiblemente. El personal del hotel a nuestro alrededor parecía que quería decir algo, pero no se atrevía. Pero yo sabía que Jason quería que lo viera luchar así para sentir pena por él, para aceptar su propuesta y luego hundirme en otro matrimonio miserable como antes. Por favor, ese tipo de exhibición de autocompasión es el truco más aburrido del libro. Jason estaba empezando a perder la compostura. Seguía empujando el pastel hacia mí, cuando vio que seguía sin reaccionar, forzó una sonrisa y dijo: Bueno, déjame darte una mano. Casualmente, una pelota que había estado cerca rodó hacia él sin que se diera cuenta. El resultado: el pastel de 3 niveles se derrumbó, cayendo capa por capa justo encima de él. Jason fue derribado por el pastel. Estaba en el suelo, en completa humillación. Se limpió el glaseado de la cara y espetó: ¿Quién demonios lanzó esa pelota? Rápidamente caminó hacia mí. Jason, lo siento mucho, no era mi intención, le dije. Levantó la vista y logró exprimir un está bien. Pero la capa superior del pastel seguía intacta y, escrita en ella con glaseado, estaban las palabras: Feliz cumpleaños, Summer Holland. Todos a nuestro alrededor lo notaron y guardaron silencio. Jason, despistado, se quitó el pastel de la ropa. Mi cara se puso roja de furia. Cogí el ramo de rosas y le di una bofetada en la cara. Mira de cerca. Soy Rachel Green, no to Summer Holland. Las espinas le desgarraron la piel, dejando marcas de arañazos, y Jason se quedó congelado en el lugar. ¿Quién demonios es Summer Holland? ¿Qué te pasa? Los pétalos cayeron del ramo destrozado, pero nadie se atrevió a detenerme. Jason finalmente miró la parte superior del pastel y se dio cuenta del nombre. Tomó mi mano para explicarse. Le di una bofetada en la cara. ¿Todavía no puedes verlo claramente? Soy Rachel Green. Su amigo intentó susurrarle: Oye, hombre, detén la propuesta, esto solo está empeorando las cosas. Pero Jason no escuchó. Se arrodilló de todos modos, sacó un anillo de diamantes del tamaño de un huevo de paloma y dijo: Rachel, esto tiene que ser un malentendido. Quédate conmigo. Te trataré bien por el resto de mi vida. No era despistado, sabía exactamente lo que estaba haciendo. El negocio familiar ya se estaba cayendo a pedazos. Estaba desesperado. Tomé el anillo. Sus ojos se iluminaron. Se paró y se inclinó para abrazarme. Lo empujé con fuerza. Se quedó aturdido y, tratando de recuperarse, hizo señas a alguien para que trajera su iFirst hasta la entrada del hotel. Eso está mejor, dijo con aire de suficiencia. Arrastré el anillo de diamantes por la pintura de su auto, dejando un largo y profundo rasguño, y lo arrojé adentro. Todos se sorprendieron. Nadie se atrevió a decir una palabra en su defensa. Jason intentó agarrar mi mano y hablar de nuevo, pero su boca se abrió y se cerró en silencio. Tiré de mi mano, volví a mi Porsche con mi mejor amigo y salimos de ese lugar repugnante. Sí, lo hice todo a propósito. Hice que cambiaran el nombre en el pastel. Yo fui quien hizo rodar la bola que hizo que el pastel se cayera. Así que, si alguien quiere culpar a alguien por esta escena, seguro que no soy yo. Soy la víctima inocente. Mi mejor amiga, furiosa, murmuró algunas maldiciones. Ese tipo es una basura absoluta. Asentí con la cabeza. El viento me levantó la manga ligeramente, revelando mi brazo pálido y liso, pero en mi mente aún podía ver las quemaduras de cigarrillos y moretones de mi vida pasada.
Después de casarme con Jason, pasé todos los días haciendo tareas domésticas. No tenía tiempo para cuidar de mí misma, e incluso esos días se consideraban fáciles. La verdadera pesadilla comenzó cuando los padres de Jason vinieron. Se sentaban en el sofá, masticando semillas de girasol, viendo la televisión y gritándome por no darles un nieto. Pero Jason nunca habló por mí. Solo dijo que sus padres estaban envejeciendo y querían un nieto, y que debería ser más comprensiva. Después de terminar de cocinar, se quejaban de que la comida era demasiado salada o sabía horrible. Para cuando finalmente hice algo que les gustó, ya se había enfriado. Y antes de que pudiera dar más de unos pocos bocados, cambiaban de tema y comenzaban a darme órdenes de nuevo, diciendo, ¿qué tiene de malo que una nuera cuide un poco? No seas tan desesperada. Pero nací en una familia adinerada. Nunca había hecho cosas como cocinar y lavar la ropa con mis propias manos. Aún así, por el bien de Jason, estaba dispuesta a aprender. Con el tiempo, Jason se volvió cada vez más indiferente. Cuando algo no salía como él quería, se desquitaba conmigo. Luego me abrazaba y lloraba, diciendo que solo actuaba así porque me amaba. Y yo lo soportaba todo, hasta que descubrí que me engañaba. Día tras día estaba con otra mujer. Cuando los pillé juntos, me puse furiosa con ambos. Jason, en lugar de defenderme, me dio una bofetada en la cara por su amante. Cuando llegamos a casa, le dije que quería el divorcio. Eso solo hizo que me tratara aún peor. Bajo su cuidado, mi peso bajó de 100 libras a solo 80. No había una sola parte de mi cara o cuerpo que no estuviera magullada, usada o cicatrizada. Fue solo entonces cuando me di cuenta de que nunca había sido su ángel amado. Solo era un cajero automático que la había persuadido para que me sometiera. Escribí un testamento dejando todos mis bienes a la caridad y morí poco después. ¿Quién hubiera pensado que los cielos me darían otra oportunidad esta vez? No voy a vivir así otra vez y me aseguraré de que Jason Miller baje y no vuelva a subir lo suficientemente pronto. Los padres de Jason se enteraron de lo que había sucedido y fueron con él a disculparse en persona, pero nuestra ama de llaves los bloqueó bruscamente en la puerta y dijo que no se permitían perros ni payasos dentro. El señor y la señora Miller maldijeron en voz alta, pero la ama de llaves llamó a seguridad con calma. Los dos lados tuvieron una discusión tan fuerte que estaba empezando a darme dolor de cabeza. Tomé una taza de té caliente y di un sorbo, luego dije, déjenlos entrar. Incluso después de entrar, los padres de Jason todavía estaban refunfuñando y maldiciendo. Fruncí el ceño. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua en mi vida anterior? Estas personas claramente buscaban el dinero de mi familia y yo no lo había visto en absoluto en ese entonces. No eran más que parásitos malcriando a su hijo y haciendo de mi vida un infierno en todos los sentidos posibles. Nina, tu ama de llaves está realmente fuera de lugar. ¿Cómo puede decir algo así, llamándonos perros y payasos? La voz estridente de la señora Miller me perforó los oídos como agujas. Dejé la taza de té. Señora Miller, no creo que la ayuda a mi casa sea algo sobre lo que tenga derecho a opinar. ¿No está de acuerdo? Jason se apresuró a intentar defender a su madre, pero su padre lo agarró del brazo para detenerlo. De toda la familia, solo el señor Miller era medio decente. Y tal vez el medio hermano de Jason. No, dijo el señor Miller, empujando a Jason en una reverencia. Estamos aquí en nombre de Jason para disculparnos sinceramente contigo. Pero al mirar a Jason a los ojos, no vi la más mínima culpa o remordimiento. La señora Miller sacó un montón de tónicos y cosméticos. Nina, Jason compró todo esto para ti. Ni siquiera reconocí las marcas de cosméticos que trajo y los llamados suplementos de salud no valían la pena mencionar. Agité la mano y la ama de llaves comprendió de inmediato, tirando todos los artículos por la puerta. Gracias, señor y señora Miller, por la idea, pero me temo que si mis padres comen esas cosas, podría hacerles más daño que bien. Tenía una sonrisa en la cara, pero en mi mente los estaba maldiciendo peor que nadie podría. Zan, por favor, acompaña a nuestros invitados fuera. El señor y la señora Miller estaban claramente furiosos por mi comportamiento irrespetuoso. El señor Miller casi tropezó al salir. Que alguien lo ayude a levantarse, dije. No puedo permitir que nadie muera en nuestra puerta, eso trae mala suerte. Aplaudí como si les hubiera hecho la mayor cortesía del mundo. Los ojos de Jason estaban llenos de odio y humillación, pero sabía que aún así volvería a arrastrarse hacia mi sinvergüenza. Para él, el verdadero sufrimiento apenas comenzaba. Low Investig. Summer Holland, cuyo nombre estaba escrito en ese pastel, era exactamente el tipo de protagonista femenina trágica que verías en una novela barata. Se parecía un poco a mí. Ya se había enrollado con Jason. Su madre murió joven y su padre la veía como su todo. Cargaba con toda la familia sobre sus hombros.
Su hermano menor estaba en su último año de secundaria y ella nunca había ido a la universidad, así que trabajaba de noche en un bar. Por suerte para ella, tenía una cara bonita que por sí sola atraía a muchos hombres, pero cuando las esposas de esos hombres se enteraban, la rastreaban, la arrastraban del pelo y la abofeteaban en la cara. En mi vida anterior, incluso después de que Jason se casara conmigo, Summer seguía siendo la mujer que él no podía olvidar. Jason usó mi dinero para mantener a toda su familia. Incluso se atrevió a aparecer frente a mí otra vez. En la conmovedora historia de amor entre los dos, me había convertido en el villano, el ex malvado y celoso. Pero esta vez me pregunté si Jason Miller todavía la elegiría sin dudarlo. Localicé el lugar que frecuentaba el padre de Summer Holland y le dije al dueño que lo dejara disfrutar como quisiera. En cuanto a las deudas que debía, les indiqué que siguieran llamando a Jason para cobrarlas. Si no respondía, enviarían a algunas personas a acosar directamente a Summer por el dinero. Tiré un fajo de billetes de $100 tan grueso que ni siquiera podía sostenerlos todos en una mano. El dueño sonrió de oreja a oreja, dándome cada garantía bajo el sol. Luego encontré al hermano menor de Summer. Filmé todo, cada parte. Ese niño realmente estaba a la altura de ser el hermano de una amante, tenía potencial. Traje a un maestro y el niño, que estaba siendo pateado, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban llenos de impotencia, ni siquiera tenía fuerzas para llorar más. Ese niño no era el medio hermano ilegítimo de Jason en mi vida pasada. Ese niño fue golpeado por un coche y murió. No fue difícil adivinar quién lo había arreglado. Ayudé al niño y suavemente le limpié la suciedad de la cara. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Tembló al tacto. Sus piernas temblaban nerviosamente, agarrándose el dobladillo de su camisa. Lo llevé a casa y le dije al personal que le diera un baño y lo cuidara bien. Cuando se dio cuenta de que no quería hacerle daño, tiró suavemente de mi manga y dijo: «Gracias». Le di unas palmaditas en la cabeza. Me sentí mal, pero todo esto tenía que convertirse en evidencia. Por ahora, tendría que usarlo un poco. Di la orden de empezar a difundir el vídeo por todas partes. Respaldado por el poder de mi dinero, no pasó mucho tiempo antes de que el metraje llegara a la lista de tendencias. Pronto, los internautas preocupados ya habían identificado al niño como el hermano menor de Summer Holland, Samuel Holland. Eché leña al fuego al publicar el informe médico del hijo ilegítimo de Jason, lo que encendió aún más Internet. Descubrieron que Summer había sido mantenida por varios hombres ricos antes y que Jason ahora era el que la apoyaba. Jason había construido su imagen pública en torno a ser un amante devoto. Esta revelación destrozó esa fachada. Una vez que se rompió la presa, la inundación llegó rápidamente. Los internautas comenzaron a investigar más profundamente en la vida de Jason y vieron a través de su acto. Bajo esta creciente ola de escrutinio público, el precio de las acciones de la corporación Miller comenzó a caer. El dueño del casino me envió capturas de pantalla que mostraban que había llamado a Jason cientos de veces, junto con fotos de Samuel siendo acosado por dinero. Jason, me pregunto si alguna vez imaginaste lo ocupado que estarías ahora. Tu teléfono debe estar explotando sin parar. Los cobradores de deudas entraron en pánico. Los accionistas y los gritos de ayuda de tu amada mujer solo podían imaginar lo furioso y abrumado que debía haber estado. La discusión pública no se calmó con el tiempo. En cambio, explotó aún más después de que la madre del hijo ilegítimo finalmente habló entre lágrimas. Contó su versión de la historia, que su hijo también era un niño Miller, que el padre de Jason la había obligado en ese entonces y que llamar a la policía no había tenido sentido debido a lo poderosa que era la familia Miller. Había considerado el aborto, pero no pudo hacerlo. El niño era inocente. Nunca pidió un lugar en la familia Miller, pero ahora su hijo estaba siendo acosado. La publicación fue escrita de una manera que tocó la fibra sensible de cada lector. Una por una, las personas extendieron sus manos justas, maldiciendo furiosamente a los Miller. Algunos incluso fueron a la finca Miller a arrojar huevos podridos y verduras marchitas a su puerta, pegando mensajes de odio en la entrada. Pero esa no fue la peor parte. Lo más doloroso para Jason fue que muchos de sus socios comerciales comenzaron a retirarse de sus tratos. En mi vida pasada, Jason nunca tuvo un verdadero talento para dirigir una empresa. La única razón por la que tuvo éxito fue porque mi dinero lo respaldó. Pero esta vez, sin mi apoyo financiero, ¿qué vas a hacer? Realmente no puedo esperar a ver. Después de 3 días de silencio, la familia Miller finalmente publicó una sola declaración: Jason Miller y Summer Holland se casarán el próximo mes. Summer, por su parte, publicó una vaga oración: mi hermano menor no sabía nada sobre esto. Perder a mi madre temprano en la vida me hizo incapaz de guiarlo adecuadamente. Pero este acto de lástima no le ganó ninguna simpatía. De hecho, solo trajo más indignación. Oh, vaya,
Entonces un niño sin madre tiene un pase para maltratar a otros ahora. Justo cuando ella estaba siendo una sugar baby, se aseguró de hacerlo entrar en razón para tener más dinero. Ahora que están casados, quiere distanciarse de él. Increíble. Oh, entonces tu madre murió joven. ¿Eso te da derecho a intimidar a la gente ahora? Si yo fuera tu madre y viera en lo que te has convertido, saldría de mi tumba solo para abofetearte y ponerte en fila. Los comentarios fueron tan exagerados que no pude evitar estallar de risa. Jason todavía se niega a rendirse. Me envió mensaje tras mensaje, arruinando mi buen humor. Rachel, lo siento. Te amo. Nunca amé a Summer Holland. Por favor, perdóname. Son mis padres. Ellos son los que me obligan a casarme con ella. Solo te llamado a ti. Escribió una sola palabra, Rachel. Te amo tanto. En esta vida, solo te amaré a ti. Si dices que sí, te trataré bien por siempre. Jason siguió enviando mensaje tras mensaje, derramando su corazón sin parar. Yo, por otro lado, simplemente activé no molestar. Tomé capturas de pantalla de sus mensajes y los publiqué en línea. Mi mejor amigo trajo todo un ejército de bots e invadió por completo la sección de comentarios. Este tipo quiere tener su pastel y comérselo también. ¡Qué broma! Tenía el nombre de Summer Holland escrito en el pastel en la fiesta de bienvenida de Rachel Green. ¿Así que realmente quería a la chica de al lado? Eso es repugnante. Jason no dijo antes que no se casaría con nadie, pero a Rachel la llamó su ángel para siempre y ahora se va a casar con otra. Summer me envió un mensaje. ¿De verdad vas a humillarme así? Apeg la pantalla. No tenía ningún interés en responder. Lo siento, pero ni siquiera eres digna de ser mi rival. Cuando me desperté a la mañana siguiente, el medio hermano ilegítimo de Jason ya estaba parado en mi puerta, abrazando una computadora portátil. Ya no parecía el niño frágil y acosado de antes, su rostro tenía algo de color ahora. Lupulus Glomagilla. ¿Qué pasa? ¿No te sientes cómodo viviendo aquí? Apartó mi mano y dijo, ¿a qué el firewall de la corporación Miller? Luego giró la computadora portátil para mostrármela. Se la quité y vi que realmente lo había hecho. Parece que este niño tenía un futuro brillante por delante. La familia Miller ya estaba empezando a colapsar. Se estaban quedando sin liquidez, pero todavía no era el momento adecuado para atacar. Le revolví el pelo al chico. Tú concéntrate en tus estudios. Déjanos las cosas de adultos a nosotros. Él asintió tímidamente, agarrando el dobladillo de su camisa con fuerza. Mi nombre es Liam. Luego se dio la vuelta y salió corriendo. Liam, ¿eh? Realmente está destinado a causar sensación. Pensé que era hora de ponerle algo en la bebida a la corporación Miller, así que regresé al lugar de entretenimiento. El padre de Summer seguía allí, proclamando en voz alta, mi yerno será el próximo director ejecutivo de Miller Corporation. ¿Por qué no debería permitirme divertirme un poco? Dejé caer una tarjeta negra sobre la mesa y le dije al dueño que se asegurara de que perdiera mucho. El jefe me miró como si fuera la diosa de la riqueza y se apresuró a hacer exactamente lo que le pedí. El padre de Summer vio el montón de dinero y se echó a reír, alardeando ante todos de que era rico. Pero cuando llegó el momento de pagar, se negó. Hice que alguien lo filmara todo y se lo enviara a Summer y Jason. Al menos ese pequeño truco les costó varios millones. Efectivamente, Jason apareció en el lugar en el mismo Mercedes que me había regalado antes. El rasguño que dejé en el costado todavía estaba allí, claro como el día. Parece que realmente está arruinado, ni siquiera puede permitirse repintar el auto. Bueno, si fuera yo, simplemente compraría uno nuevo. Los dos hombres comenzaron a discutir en voz alta, casi llegando a las manos. Crucé las piernas, tomé mi cámara y comencé a grabar. Los gritos se volvieron físicos, prácticamente estaban peleando. Fue muy gracioso. El padre de Summer, viejo y borracho, no era rival para un joven Jason furioso. Comenzó a perder mucho. Jason lo empujó, agarró un taburete cercano y lo estrelló contra la cabeza del anciano. El padre de Summer intentó protegerse con los brazos, pero con cada golpe, los sonidos se volvían más débiles, hasta que no hubo más. Jason notó que algo andaba mal y empujó al hombre. Ya no respiraba. Jason se tambaleó hacia atrás, tratando de arrastrarse. Parecía un perro callejero. Sus manos y ropa estaban empapadas en sangre. Se aferró a sí mismo con fuerza y, de repente, gritó. Fue entonces cuando apareció Summer. Su rostro mientras observaba la escena no tenía precio, su molesto padre chupasangre estaba muerto. Corrió hacia Jason y lo abrazó, susurrando algo que no pude oír. Si tan solo hubiera plantado un micrófono en su lugar, sabría lo que estaban tramando.
Juntos lidiaron con las consecuencias. Solté una risa fría. ¡Qué pareja perfecta! Guardaré este pequeño regalo para el día de tu boda. Y pronto llegó el día de la boda. Gracias a unos pocos millones que Jason logró reunir del padre de Summer, la empresa apenas se mantuvo a flote lo suficiente para que las cosas siguieran funcionando. No puedo evitar preguntarme, cuando se acuestan por la noche, ¿sueñan alguna vez con ese hombre muerto en la entrada del lugar? Su sonriente foto de boda estaba orgullosamente exhibida. Veamos si pueden seguir sonriendo cuando cae el telón. Tomé asiento. A mi alrededor, susurros zumbaban entre la multitud. Jason Miller, vestido con su smoking de boda, vino directamente hacia mí. Rachel, ¿por qué estás aquí?, preguntó. Lo empujé. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz de verme? Relájate, no estoy aquí para arruinar tu boda. Jason bajó la voz. Rachel, todo lo que tienes que hacer es decir la palabra y me iré contigo ahora mismo. Pero la novia ya estaba de pie junto a nosotros, y él ni siquiera pareció notarlo. Sus ojos estaban fijos solo en mí. Le di el vaso de agua que estaba sobre la mesa a la novia, que ya estaba furiosa. Inmediatamente, ella le arrojó el vaso entero a la cara a Jason. Él se limpió el agua y apretó los puños. ¿Qué demonios es tu problema? Los invitados cercanos habían empezado a notar el drama que se desarrollaba entre nosotros tres. Con calma, saqué un sobre rojo de mi bolso, hice un gesto cortés y me alejé. Después de todo, el acto principal ni siquiera había empezado. Summer Holland parecía que estaba a punto de llorar. Fue Jason quien dijo que quería casarse con ella. ¿Y ahora no? ¿Qué significaba exactamente ella para él? El señor y la señora Miller se apresuraron a suavizar las cosas e insistieron en que la ceremonia continuara. Mientras tanto, Liam ya estaba esperando afuera, listo para comenzar su parte en todo esto. Todo el sufrimiento que había soportado estaba a punto de pagárselo a la familia Miller por completo. Los Miller nunca habían reconocido a su madre. La habían maltratado, la habían empujado y había vivido una vida peor que la de un perro. Le di unas palmaditas suaves en la cabeza a Liam, con la esperanza de que este día le diera un cierre. Se giró para mirarme a los ojos, llenos de una determinación inquebrantable. La boda transcurrió sin problemas hasta el momento en que el oficial los anunció oficialmente como marido y mujer. Fue entonces cuando la gran pantalla detrás de ellos se iluminó de repente. El vídeo se reprodujo, mostrando claramente a Jason Miller golpeando al padre de Summer una y otra vez, y luego cómo Jason y Summer intentaron ocultarlo todo después. Jason y Summer entraron en pánico y se pusieron a correr como pollos sin cabeza, tratando de encontrar el interruptor para apagarlo. El señor Miller estaba tan furioso que se desplomó allí mismo, en la mesa del banquete. La boda instantáneamente se convirtió en caos. ¡Qué boda espectacular, única en la vida, donde la alegría se convirtió en luto! La expresión de Liam finalmente se suavizó y una sonrisa sincera apareció en su rostro. El vídeo se difundió rápidamente en línea. La policía rastreó la ubicación en las imágenes y encontró el cuerpo del padre de Summer. La autopsia confirmó que las heridas coincidían con un objeto contundente, como el taburete que se mostraba en el vídeo. No había evidencia de edición de vídeo. Una vez que se conoció esta noticia, las acciones de Miller Corporation se desplomaron. El señor Miller fue enviado directamente a la UCI en estado crítico, y la señora Miller pasó todos los días sollozando, culpando de todo a Summer. Jason, ahora acusado de asesinato, se enfrentaba a la pena de muerte. Summer fue considerada cómplice. Pero Jason había desaparecido en el momento en que el vídeo se hizo público. Hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrarlo. Miller Corporation, ahora sin líder, estaba en total desorden. La compré al precio de mercado más bajo posible y tomé el puesto de CEO. Desde la cima de la Torre Miller, miré al mundo. Esta empresa, podría entregársela a Liam para que juegue. Después de todo, es un miembro de la familia Miller. Si Jason alguna vez viera a su medio hermano más odiado sentado en su vieja silla, ni siquiera puedo imaginar cuán retorcida sería su expresión. El hermano menor de Summer, cortado financieramente ahora que ella ya no podía darle dinero, terminó apuñalándola hasta la muerte en un ataque de ira. Liam estaba detrás de mí, mirando cómo las personas que lo atormentaban eran enviadas a prisión y puestas en el corredor de la muerte. Solía pensar que eras el hijo bueno, dijo. Resulta que eras tóxico. Pasé mi brazo por el suyo. No estaba muy seguro de lo que quería decir. ¿Es que todavía no es suficiente? Jason Miller, el otrora poderoso CEO, ahora un asesino condenado. Pero Liam no dijo nada más. ¡Qué niño tan dramático! Más tarde, cuando llegué al hospital, la señora Miller me vio y se abalanzó sobre mí como si estuviera agarrando su última cuerda de salvamento. Por favor, ayuda a tu tío. Sollozó, aferrándose a mí mientras caía de rodillas.
Mocos y lágrimas corrieron por su cara. Pero no me la quité de encima. En su lugar, me agaché y pregunté, «Puedo ayudarte, pero solo si me entregas todo». Había planeado seguir llorando, pero esas palabras la congelaron en el lugar. «Bueno, entonces, señora Strepmiller, buena suerte». Me di la vuelta y comencé a irme. «Detrás de mí», gritó, señalándome, «todo es por ti. Eres la razón por la que nuestra familia se arruinó». Su voz aguda resonó. Los otros pacientes miraron. Una enfermera salió y le pidió que se callara, pero en cambio, gritó aún más fuerte. Comenzó a alardear de lo rica y poderosa que solía ser. Todavía tan llena de energía. Veamos cuánto dura esa energía cuando el dinero finalmente se acabe. Pronto llegó el día del examen de ingreso a la Universidad de Liam. Mi párpado seguía temblando incontrolablemente. Jason Miller todavía no había sido encontrado. No haría nada imprudente. ¿Lo haría? Cogí las llaves de mi auto con la intención de conducir a Liam a la escuela yo mismo, pero él dijo, «No podemos aparecer en un superdeportivo o un Porsche». El problema era que en mi casa eso era todo lo que teníamos, superdeportivos y Porsches. Me froté las sienes por dentro. «Bien. Solo ten cuidado, ¿está bien?» «Cuidado con Jason», añadí. Pero me tomó del brazo, sus ojos claros y sinceros. «Ven conmigo, tengo miedo». «Qué niño tan terco y dramático». Tomé su mano mientras caminábamos por la calle, pero mis ojos escaneaban todo a nuestro alrededor, alerta por cualquier amenaza potencial. Notó mi distracción. «Estás cuidando a Jason, ¿no es así?» Apretó su mano más fuerte. «Solo ten cuidado con el tráfico. ¿Está bien?» Su cara se sonrojó, tímido y nervioso, asintió levemente. Continuamos caminando hasta que finalmente lo vi entrar al centro de pruebas de manera segura. Solo entonces el nudo apretado en mi pecho se aflojó. Tal vez realmente podría cambiar su destino. Tarareando una melodía alegre, decidí ir a celebrar con mi mejor amigo, pero antes de que llegáramos lejos, alguien apareció detrás de nosotros, despeinado, sucio y sosteniendo un cuchillo. Era Jason Miller. «Rachel, ¿dónde está Liam? ¿Ha salido todavía?» Di un paso hacia él, parecía frenético, completamente desquiciado, y corrió hacia mí. «¿Qué pasa?» «Yes, Liam?» Antes de que pudiera terminar, Liam corrió y me envolvió con sus brazos, haciéndome girar en un abrazo. Fue entonces cuando Jason lo apuñaló justo en el estómago, y no se detuvo. Una y otra vez clavó el cuchillo en Liam, su rostro retorcido en la locura, una sonrisa trastornada extendiéndose por su rostro manchado de sangre. Liam tosió una bocanada de sangre y se desplomó encima de mí. Por un segundo me quedé congelada y luego grité, «¡Que alguien ayude, por favor!». Afortunadamente, estábamos cerca del centro de exámenes y había oficiales de policía cerca. Rápidamente abordaron a Jason y lo arrestaron. Mientras lo arrastraban, se giró y escupió en nuestra dirección. «Esto no ha terminado, Rachel. No había tiempo que perder. Si un auto no era lo suficientemente rápido, llamaría a un maldito helicóptero». Acuné cuidadosamente a Liam en mis brazos. Su sangre no se detenía. Apreté los puños. No podía llorar. Si me viera llorar, solo se asustaría más. Levanté una mano temblorosa para limpiar las lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta de que caían por mi cara. «Gracias», susurró. «Gracias por dejarme pasar estos últimos días feliz. Aunque muera, no lo olvidaré». «Fui realmente feliz estando contigo». No quise decir lo que dije la última vez. «Lo siento». Empezó a toser violentamente. Inmediatamente le apoyé la espalda, intentando ayudarle a respirar. ¿Por qué no pude salvarlo? Incluso cuando llegamos al hospital, no podía dejar de caminar ansiosamente fuera de urgencias. Su madre llegó pronto. Empezó a golpearme los puños, sollozando incontrolablemente. «Yes, tu culpa». «Si muere, me voy con él». Temblé mientras asentía, lágrimas amenazando con caer. «Por favor, tiene que estar bien. Déjame cambiar su destino. No es alguien que deba ser arrastrado a la tierra». Salió una enfermera preguntando, «¿Quién es la familia del paciente?». Su madre corrió hacia adelante. La enfermera nos dijo que Liam estaba en estado crítico. Había muchas posibilidades de que no sobreviviera. Necesitaban que firmáramos una exención de riesgos. Me apoyé contra la pared y me deslicé hasta el suelo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente salieron a borbotones. «Lo siento. Todo esto es culpa mía. Si no fuera por mí, nada de esto habría sucedido. Debería haber estado haciendo su examen ahora mismo». Las manos de su madre temblaban mientras firmaba el papel. Ni siquiera tenía la fuerza para golpearme de nuevo. «Si ambos morimos», murmuró, «solo arroja nuestras cenizas al mar. A él siempre le ha gustado el océano».
Se cubrió los ojos y lloró suavemente. Mi corazón se sentía completamente entumecido. Agar su mano. No, aún lo logrará. Sé que lo hará. La luz sobre la sala de operaciones finalmente se apagó. Corrí hacia adelante y agarré el brazo del doctor. Doctor. ¿Cómo está? Está fuera de peligro inmediato, dijo el doctor, pero no podemos decir cuándo recuperará la conciencia. Hay una alta probabilidad de que pueda permanecer en un estado vago. Suspiré profundamente y me desplomé en el suelo. Liam, pálido y sin vida, fue sacado. Una de las enfermeras amablemente me susurró: quizás quieras cambiarte de ropa. Estás asustando a la gente. Solo entonces me di cuenta de que mis manos y ropa estaban empapadas en su sangre. Jason Miller. Espero que nunca tengas una muerte pacífica. Organicé el traslado de Jason Miller a una prisión llena de lo peor de lo peor. Telegrafié un fuerte resumen de las familias de esos reclusos con una condición: que no lo mataran, solo que se aseguraran de que deseara estar muerto todos los días. Los guardias me enviaron fotos de Jason cubierto de moretones, su cuero cabelludo desgarrado, sin un solo trozo de piel intacto. Sus comidas eran una mezcla de desechos corporales propios y ajenos, y las comía como si fueran un festín de 5 estrellas. Había perdido por completo todo sentido de la dignidad. No era más que un cadáver andante. Puse la pantalla de mi teléfono en negro. Liam todavía no se había despertado. Al principio, su madre se negó a dejarme visitarlo, pero después de una persistencia implacable, finalmente aceptó dejarme verlo de vez en cuando. Como siempre, le pellizqué suavemente la mejilla. Liam, ¿viste que tu hermano está viviendo un destino peor que la muerte? No respondió. Solté su rostro y pasé mi mano por su cabello, sin notar que sus dedos se contraían ligeramente. El señor Miller, incapaz de pagar la UCI, murió hoy. Su funeral estaba casi vacío, salvo por unos pocos extraños que vinieron solo a tirar huevos podridos. La señora Miller se derrumbó poco después por el estrés y ahora también está en su lecho de muerte. Yo era el único que todavía se molestaba en visitarla. Ahora no podía decir una sola palabra. Ya no era esa mujer arrogante y ruidosa que una vez fue. Me incliné y le susurré al oído: todo lo que pertenecía a la familia Miller ahora pertenece al hijo bastardo. Su mano tembló cuando la levantó, apuntándome. Sus ojos ardían de odio, como si quisiera estrangularme. Sonreí suavemente. Señora Miller, le sugiero que no se preocupe demasiado. Si muere, nadie lo notará, y mucho menos limpiará su cadáver. Su expresión cambió a una de amarga desesperación. ¡Qué lágrimas de cocodrilo! Ni siquiera valía la pena compadecerla. Visité a Jason en prisión e hice una llamada a través del cristal. Sus ojos estaban vacíos. Esto era peor que la muerte para él. Jason Miller, dije, mi voz tranquila y cortante. Tu padre está muerto. El último rastro de su orgullo arañó el cristal como un payaso lunático. El día que Jason fue ejecutado, su madre también murió. No pudo soportar la realidad. Perfecto. Toda la familia reunida bajo tierra. Fui a visitar a Liam otra vez. Liam Makoso. Incluso ahora sigues tan lleno de actitud, susurré, pellizcando su mejilla como siempre. Ahora todos están muertos, nadie te hará daño de nuevo, así que despierta, ¿de acuerdo? Su dedo se crispó de nuevo. Doctor. Doctor. Grité corriendo hacia el pasillo. Cuando regresé, estaba sentado, sonriéndome débilmente. Corrí hacia él y lo abracé. Finalmente estás despierto. ¿Tienes idea de lo asustado que estaba? Tosió suavemente. Lo solté rápidamente. 5 años después, Liam había tomado el control total de la compañía, ahora rebautizada como Green Corporation en mi honor. Dijo que lo había curado. Le había dado una segunda oportunidad. Construí mi propia herencia y la convertí en algo aún mayor, usando una parte de las ganancias para financiar la educación de estudiantes desfavorecidos. Cuando recibí fotos de esos niños sonriendo con sinceridad y sus boletines de calificaciones brillaban con logros, supe que había tomado la decisión correcta. La educación abre puertas que el amor nunca podría. Las personas no deberían desperdiciar sus vidas atrapadas en emociones desordenadas. El dinero debería fluir hacia los que necesitan ayuda, no a los que pisotean a otros. Con ella, la perspectiva de Liam. Crecí sin un padre. Todo lo que escuché de mi madre fue: tienes que esforzarte más, tienes que ser mejor. Ella nunca se atrevió a mirar mi ropa hecha jirones o mi cara sucia porque, sin un padre, los vecinos y compañeros de clase se burlaban de mí. Todos los niños me hacían muecas y me llamaban patético, no deseado. No lloré cuando me golpearon, pero cuando se rieron de mí por no tener un padre, eso dolió más que cualquier moretón. Yo quería llorar, pero si lo hacía, mamá solo dolería más. Así que respiré hondo,
Me enderecé la camisa y caminé a casa como si nada hubiera pasado. Ella todavía no podía mirarme, todavía no tenía la fuerza para preguntar qué había pasado. Todo lo que podía hacer era abrazarme y llorar. Fue entonces cuando decidí que tenía que protegerme, tenía que aprender todo lo que pudiera. Si no tenía un padre que me protegiera, entonces la protegería a ella, porque iba a crecer para ser un hombre que se mantendría firme y nunca se inmutaría. Afortunadamente, tenía el cerebro a juego. Entré a una escuela secundaria decente. Nadie allí se burló de mí por no tener un padre, todos se concentraban únicamente en sus estudios, hasta que llegó Samuel Holland. Él estaba allí con un patrocinio de la corporación Miller, pero por alguna razón la tomó conmigo desde el primer día. Se cernía sobre mí como un demonio, me arrastraba al baño y me golpeaba regularmente. Nadie hablaba por mí, nadie quería cruzar a los Miller. Después de eso, mis calificaciones eran malas. Mi futuro se convirtió en un agujero negro, no podía ver ninguna luz por delante. Mi madre, agotada del trabajo, llegaba a casa y me regañaba para que siguiera intentándolo, pero estaba cansado, tan cansado. Todavía era menor de 18 años y mi vida ya estaba enterrada en Gray. No podía ver ninguna salida. Todavía seguía yendo a la escuela. Samuel dijo que si no aparecía, él iría por mi madre. Así que todos los días, aturdido, recibía las palizas. ¿Cuál era el sentido de vivir? Hasta que apareció Rachel Green. Entró en mi mundo como un rayo de luz atravesando la niebla. Cuando se acercó a mí, quería llorar, pero no pude. Ella me llevó a casa. Fue entonces cuando finalmente supe la verdad, yo era el hijo ilegítimo de la familia Miller. Y por primera vez, mi madre no se quedó callada. Habló por mí con valentía y sin miedo. Resultó que el que había estado ordenando a Samuel que me golpeara era mi propio medio hermano, Jason. Cuando me enteré de eso, estaba furioso. Jason había vivido una vida de lujo, nunca tuvo que luchar por nada, nunca sintió hambre ni dolor. ¿Por qué demonios me trataba como basura? Juré que me vengaría, pero luego me di cuenta de que Rachel ya lo estaba haciendo. Ya no parecía un rayo de luz, pero tampoco se equivocaba. Cuando le mostré cómo hackeé el firewall de la corporación Miller, realmente celebró conmigo. Por una vez, alguien estaba realmente feliz por mí. Volví a la escuela. Samuel no se atrevió a tocarme de nuevo. Los maestros de la clase M de repente comenzaron a tratarme con una amabilidad tan falsa, pero por suerte, aprendí rápido. Me puse al día rápidamente en mis estudios. Mientras tanto, Samuel se sentaba en la parte de atrás del aula, cada vez más amargado. Nunca había sido más que basura, gastando imprudentemente, viviendo de su hermana. Era solo cuestión de tiempo antes de que el karma lo alcanzara. Un día traje Starbucks para toda la clase, pero a propósito me salté a Samuel. Fingiendo que era un error, dije con una sonrisa, «Ups, debo haber olvidado el tuyo». Pero, oye, ¿tienes dinero, verdad? La cara de Samuel se puso morada oscura. Alcanzó mi cuello, pero afuera del aula los guardaespaldas de Rachel estaban apostados. Se conformó con patear un escritorio y burlarse, como si me importara. Si debería estar reflexionando sobre su hermana. Con Miller Corp en bancarrota, no le había enviado dinero en años. Estaba demasiado ocupada recibiendo los gritos de su suegra, escondiendo a Jason Miller de las autoridades. No tenía tiempo para su hermanito. Samuel no apareció en la escuela durante días. Tomé un sorbo de té caliente, incluso el agua caliente sabía más dulce sin su presencia. Luego se supo que había matado a su hermana. Bueno, ¿qué esperábamos? La basura atrae basura. Solo se necesitó un solo vaso de Starbucks para empujarlo al límite. El día del examen de ingreso a la universidad, Rachel parecía inusualmente ansiosa. No entendía por qué. Para mí era solo otra prueba, no tenía nada de qué preocuparme. Desde que las personas que solían lastimarme habían desaparecido, me había lanzado por completo a mis estudios. Los exámenes no me asustaban. Rachel insistió en llevarme a la escuela ella misma, revoloteando como una madre preocupada. ¿Trajiste todo?, preguntó una y otra vez. Me vio entrar, finalmente sonriendo aliviada. Pero justo antes de desaparecer de la vista, noté una cara familiar detrás de ella. ¿Estaba imaginando cosas? ¿Me había puesto tan nervioso? Mi prado se crispó. Algo se sintió mal. Me giré para comprobar si era Jason. Tenía un cuchillo en la mano. Corrí de vuelta hacia Rachel. Ella estaba parada allí, congelada. Gracias a Dios llegué a tiempo. Me apuñaló. La sangre me llenó la boca. Dolió, pero Rachel estaba bien, eso era todo lo que importaba. Parecía que quería llorar, pero se contuvo, como yo solía hacer cuando era más joven. Levantó la mano temblorosa y limpió la sangre de su cara. Una persona como ella, alguien que brillaba como el sol,
no debería estar cubierta de sangre, solo mancharía su luz. Gracias por dejarme pasar ese hermoso momento contigo, Liam, susurró. Incluso si muero, no olvidaré. Estar contigo me hizo feliz. No quise decir lo que te dije la última vez. Lo siento. Esas palabras se sintieron como una reconciliación silenciosa con el niño que solía ser. Mira, te mereces una buena vida, te mereces un padre, tienes a alguien que se preocupa por ti. Entonces me desmayé. Pero incluso en ese estado, pude escuchar a su madre gritándome unilateralmente desde al lado de mi cama del hospital. Sus palabras fueron agudas, pero todo lo que podía pensar era que si no fuera por mí, Liam seguiría siendo el niño que sufría acoso todos los días, el niño que no podía ver un futuro para sí mismo. Luché por abrir los ojos, pero no pude. Solo pude escuchar mientras su madre y yo nos turnábamos para llorar a su lado. Rachel Green se había vengado. Realmente había destruido a Jason Miller. Entonces mi dedo se contrajo, pero nadie se dio cuenta, al menos no de inmediato, hasta que ese idiota finalmente notó que mi dedo se movía y, de alguna manera, lo superó. Abrí los ojos, me senté. Los ojos de Rachel estaban rojos como un conejito llorón. Corrió hacia adelante y me abrazó con fuerza. Gracias, susurró. Eras mi salvación. No me trataste como basura, no me tiraste, no la decepcioné. Reconstruí la Corporación Miller, la hice más grande y más fuerte que nunca, pero creo que cambié su nombre a Corporación Green. Ella sabe lo que eso significa, que me importa, que siempre me ha importado. Pero ella siempre ha sido clara en su negativa, y está bien, esperaré. Rachel está rodeada de niños sonrientes, sus rostros llenos de calidez mientras la miran. Ella brilla, y yo estoy de pie en silencio detrás de ella, siempre su mayor apoyo, pase lo que pase.